Hola, ¿qué tal? Este video va a tratar sobre la batalla de Francia, una guerra muy interesante, en mi opinión. Esperemos que este video sea útil para las personas que lo estén viendo, porque vamos a mencionar varios datos interesantes sobre esta guerra. Mencionaremos eh, el tiempo que duró, los personajes que participaron y los que fueron destacados, en el territorio donde fue concluida y también fue iniciada esta guerra. Y pues mencionaremos también algunos datos curiosos para pues distraer, para hacer más interesante este video. Los integrantes de este equipo son Requena Góngora Mariana, Hernández Lomelí Ulises, Montes de Oca Daniela, Vázquez Navarrete Valeria, Emiliano Castro May y Jairo Ocampo Alejo. Mencionaremos la duración de esta guerra. La batalla de Francia inició oficialmente un 10 de mayo de 1940 y terminó el 25 de junio de 1940. Fueron 46 días prácticamente sobre esta guerra. Pero un año atrás, Francia había declarado la guerra a Alemania, un 3 de septiembre de 1939. Luego de que esta última invadiera Polonia, a comienzos de septiembre de 1939, Francia lanzó la fallida ofensiva. Les falló su cohete, su bomba, lo que sea que hayan lanzado sus soldados. Les falló contra Alemania. A mediados de octubre, las tropas francesas habían vuelto a sus posiciones originales, pero ya Alemania, enfadado, abrió fuego el 10 de mayo de 1940, que fue el día en que se inició esta guerra. Las cuatro fuerzas aliadas fueron Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Se les conocían como las cuatro fuerzas aliadas, que fueron derrotadas en su mismo territorio. Y igual Italia entró a la guerra a favor de Alemania, apoyando a Alemania, el mismo día 10 de junio. Y pues Italia ayudó a invadir a Francia desde los Alpes. La ubicación de esta guerra pues fue en el territorio donde inició y terminó esta guerra y donde fueron derrotados Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica. Fue aquí donde la guerra fue declarada, donde la guerra fue transcurrida y la guerra fue concluida, ganando Alemania y también Italia. Las causas de esta guerra fue que la ruptura del equilibrio del poder que se había establecido en Europa en el Congreso de Viena de 1815 fue la ruptura total de este establecido poder tras el rotundo éxito obtenido por Rusia en la guerra contra Austria. Las características de esta guerra mencionaremos: sufrió pérdidas humanas, como cualquier guerra deja pérdidas humanas, materiales y económicas. La región industrial fue destruida y devastada económicamente. La economía francesa sufrió un daño incalculable, un daño enorme. A nivel internacional desaparecieron los imperios de Austria, Hungría y Turco. La campaña en el frente occidental, conocida como la Batalla de Francia, tenía como objetivo primordial la conquista del país galo, el más importante y poderoso enemigo de Alemania. Duraría pocas semanas, desde el 10 de marzo del año de 1940 hasta el 25 de junio de ese mismo año. Concluyó con la total derrota francesa. Hubo una guerra que se llamó la Guerra divertida o la Guerra Falsa,
Esto ocurrió entre septiembre de 1939 y entre mayo de 1940 aproximadamente. Se llamó la Guerra de Broma porque Alemania y Francia habían entrado en guerra, pero pues como habíamos mencionado, Francia había declarado la guerra a Alemania primero, pero Francia falló, Francia fracasó en esto, entonces le llamaron la Guerra de Broma. Claramente pues la gente esperaba una respuesta por parte de Alemania. Y entre este tiempo de septiembre y mayo, la gente de la población empezó a vivir una vida muy alocada, muy desordenada. Fiestas, música, amoríos, reuniones, alcoholismo, de todo hizo esta población. Pues ya como disfrutando los últimos tiempos para, para celebrar, para hacer todo esto y esperando en cualquier momento la respuesta por parte de Alemania. Pues claramente fue el 10 de mayo de 1940 donde finalizó la guerra de Broma y empezó la guerra y la batalla francesa. Y los personajes importantes de esta guerra fueron Fedor von Bock, nació el 3 de septiembre de 1880 y murió el 4 de mayo de 1945. Fue un mariscal de campo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en la Primera Guerra Mundial como oficial del Estado Mayor, comandante de batallón. Cuando en 1918 la guerra terminó, Von Bock fue de los favorecidos para integrar lo que sería un nuevo ejército alemán. En 1920 estaba como jefe de Estado Mayor de la Tercera División. El siguiente personaje fue Wilhelm Ritter von Lieb. Nació el 5 de septiembre de 1876 y falleció el 29 de abril de 1956. Este personaje fue un mariscal de campo alemán que combatió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fue un oficial muy condecorado en la Primera Guerra Mundial. Recibió órdenes militares de Max Joseph y se le otorgó también el título de la nobleza. Las consecuencias de esta guerra pues fueron que la firma de armisticio reducía a Francia a durísimas condiciones, 3/5 del territorio francés, el norte, incluyendo París, fueron ocupadas por los alemanes. El resto, incluyendo las colonias, quedó bajo un gobierno francés con capital en Vichy. El ejército quedó reducido a 100.000 efectivos. Francia quedaba obligada a onerosas reparaciones de guerra. Francia estaba obligado a reparar todos los daños, pues por ser el derrotado. Y aquí tenemos un mapa donde nos enseña claramente dónde estaba la ocupación alemana. Fue entre Inglaterra fue casi llegando a Inglaterra. Vemos que aquí está París y ya lo que quedó para los franceses pues está en la parte de abajo, casi llegando a España. Los datos curiosos de este video fue que todos los países envueltos en la contienda se resintieron, pero en el caso de Austria, Rusia y Alemania se rozó la desaparición. Conocido es el llamado invierno de los nabos alemán. Duró un año, de 1916 a 1917. Hay unas fotos de unos niños espeluznantes, similares a la de los campos de exterminio, cuenta un hombre llamado Ricardo Artola.
Durante la contienda llegaron a fabricarse más de o cerca de 100 mil millones de balas. La producción industrial tuvo eh, una gran importancia en la guerra, y las mujeres que fabricaban estas balas, estas municiones, que trabajaban en esta fábrica, se les conocía como las canarias, se les conocía como las mujeres canarias. Y pues bueno, la reflexión de este video, pues es muy tonto a veces que el hombre crea armas para matarse a su propia especie. Pues todo por egocentrismo, por orgullo, por el querer más poder, ambición. Pues esperemos que este video haya sido útil para la persona que lo esté viendo, y que le sea útil para la escuela, para algún proyecto, para algún dato, o simplemente para quedarse con la información. Les agradecemos. Gracias.